Bien, vamos a compartir en esta mañana. Pensaba en esto, qué privilegio, hermanos, tenemos de poder escuchar la palabra del Señor. Quizás usted no lo entiende, porque ya es parte natural, ponemos la radio, ponemos cualquier cosa y escuchamos la palabra del Señor. Déjeme decirle que hay lugares que no tienen este privilegio que hoy día usted tiene y goza de escuchar la palabra del Señor, de nutrirse de la palabra de Dios. Es un privilegio. Y obviamente también es un privilegio poder compartirlas con ustedes. Siempre digo, no sé si logro poder transmitir lo que consumo durante toda la semana, donde yo obviamente me veo edificada mi vida espiritual, y espero también que usted también salga edificado en esta mañana. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué le he tratado de mencionar, enseñar, exhortar? ¿Acerca de qué carta? Primera de Pedro. ¿Cuál es el resumen de Primera de Pedro según lo que usted ha aprendido? Si alguien me puede levantar la mano y decir, yo creo que es esto. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de Primera de Pedro? ¿Qué pasaba con la iglesia? ¿Qué pasaba con los hermanos? ¿Se acuerda o no se acuerda? Animar en la aflicción, es decir, los hermanos están en una aflicción, y esa aflicción es debido a ¿qué cosa? A la persecución. Entonces las condiciones están complejas en este grupo de creyentes, fueron esparcidos por diferentes lugares. Y durante el estudio que nosotros hemos estado hablando durante todo este tiempo, que ha sido el mes de agosto y septiembre, hemos estado hablando de 3 cosas puntuales. Este es un resumen de lo que yo estoy haciendo para refrescar su mente, para que no piense en la empanada, sino que piense en la palabra del Señor, ¿ya? La aflicción del creyente, la aflicción del creyente. Ese es un punto que nosotros hemos tocado de manera general. Otro punto que hemos puesto es poner nuestra mirada en Cristo y no en los problemas. Yo sé que usted tiene problemas, pero hemos estado viendo a través de la carta lo importante que es poner nuestra mirada en Cristo. Y el tercer punto, a modo de resumen de lo que nosotros hemos estado hablando durante todo este tiempo, es tener la mente de Cristo, cultivar la mente de Cristo. Es decir, lo que la Biblia llama, ¿cierto?, la renovación de la mente. Eso hemos estado viendo a grandes rasgos, ¿cierto?, durante estos 2 meses acerca de esta carta. Y hoy día tomamos un nuevo texto, hoy día tomamos una nueva porción para poder transmitir a los creyentes lo que el Señor desea y anhela en sus corazones. Hoy día vamos a dar lectura del 7 al 11 del capítulo número 4. Dice así el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed ferviente en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, y termina con un amén. Seguimos avanzando en esta carta. Seguimos teniendo en mente las aflicciones de los hermanos. Seguimos teniendo en mente poner nuestra mirada en Cristo y no en los problemas. Seguimos, ¿cierto?, tratando a través de la palabra del Señor de renovar nuestra mente, entendiendo que estamos en una vida espiritual. ¿Y qué es lo que nos enseña o qué es lo que vamos a advertir esta mañana? Número 1, Pedro le dice a los hermanos, el fin se acerca. El fin se acerca. Número 2, como el fin se acerca, algo debes hacer tú. Muestra madurez en tu andar. Número 2,
muestra madurez en tu andar. La mente de Pedro es, el fin se acerca, hermanos, sean maduros. Sean maduros. Y para ser maduros, ¿cierto? El Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, proveyó a la iglesia de dones. Es decir, número 3, usa tu don para edificar. Oramos y damos inicio. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana donde podemos reunirnos, ¿cierto? A través de tu palabra, la familia de la fe. Gracias, Señor, por también todos los hermanos que están conectados en diferentes lugares del país. Hermanos que pudieron salir, Dios amado, tener descanso. Te rogamos que los puedas guardar y proteger de regreso a Santiago, Señor. Y que esta palabra, Padre Celestial, que vamos a exponer en esta mañana sea para la edificación de cada uno de nosotros. Usted conoce nuestro corazón, usted sabe cómo nosotros hemos llegado, usted conoce la necesidad de cada uno, Señor. Por eso oramos, Padre, para que usted, conforme al plan perfecto que usted tiene, pueda ir supliendo esa necesidad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El fin se acerca, dice Pedro, a los creyentes. Esta primera parte nos da obviamente el contexto para la petición o para la enseñanza que va a hacer Pedro a los hermanos. Los apóstoles conocían la palabra de Dios. Y no tengo duda en que el fin se acerca, entendiendo Pedro las aflicciones que ellos estaban teniendo. Hay un texto en el corazón quizás de Pedro de decir e irse a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, donde dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Es decir, las aflicciones que los hermanos están pasando o viviendo, déjame decirte que son temporales. Tienen un inicio, pero también tienen un final. Y Pedro comienza a anunciar a los hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué son todas las cosas? Le podemos hacer la pregunta al texto. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos que tengan un fin? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente según el contexto? Obvio. Problemas, dificultades, persecuciones, sufrimientos, acusaciones injustas, matanzas. Todo eso tiene un límite temporal. Y llega un momento que visualiza Pedro donde todo obviamente acabará. Esa angustia que hoy día estás viviendo tiene un final. Va a acabar. En algún momento es lo que Pedro está enseñando a los hermanos. Hay un tiempo señalado para todo, porque es el plan perfecto de Dios en la vida de cada creyente, de cada uno de sus hijos. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Cuando Pedro anuncia el fin de todas las cosas, esta palabra fin en el original significa telos, y que según el contexto que nosotros estamos viendo, no necesariamente indica un cese o un término, según el contexto, sino que significa una consumación. Significa un cumplimiento, un objetivo alcanzado, una meta lograda. Hoy día decimos, por ejemplo, es el fin de los talleres de la enseñanza bíblica familiar. Parten el 5 de octubre. Es un objetivo alcanzado. Es una meta, es un cumplimiento, es una consumación. El fin de todas las cosas se acerca. ¿A qué se está refiriendo Pedro con el fin de todas las cosas? A la segunda venida de Cristo. Pedro no está hablando, Pedro no tiene en mente, Pedro no quiere transmitir a los hermanos afligidos que se va a acabar la culminación para los creyentes que están siendo perseguidos, atormentados. Tampoco está diciendo, es el fin del gobierno, por ende va a haber un cambio de gobierno, va a haber un nuevo imperio, y este imperio que va a llegar, o este gobierno que va a llegar, los va a tratar de manera más benevolente a nosotros los creyentes.
En la mente del apóstol están las palabras de Jesús. Resuenan las palabras de Jesús cuando Jesús anuncia, obviamente, su regreso. Cuando tú consumes la palabra del Señor, en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad, esa palabra resuena en tu mente. Y esta palabra resuena en la mente del apóstol. Juan en el capítulo 14, el versículo 3 dice: y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Gloria a Dios. El Señor conoce nuestra necesidad. Fue y preparó un lugar. Y dice el versículo, en la segunda parte del versículo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. La referencia que hace Pedro del fin de todas las cosas debe entenderse con el tiempo de regreso del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. ¿Quiénes van a poder gozar de estar en la presencia del Señor? Todas aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Está transmitiendo a estos hermanos afligidos: el fin se acerca. El fin se acerca. Pero también cuando habla del fin se acerca, el texto dice: más el fin de todas las cosas se acerca. Y habla también, ¿cierto?, de otra palabra que llama la atención en el texto, que precisamente es la palabra acerca, acercar. Si hablamos de que Cristo, o en la mente del apóstol está, de que el fin se acerca, y toma como en su mente las palabras de Jesucristo, habla acerca de su regreso. Entonces decimos: Cristo viene. Es algo que nosotros hemos escuchado desde que yo tengo, desde mis 18 años, que se ha proclamado que Cristo viene. Y esta palabra acerca, más el fin de todas las cosas se acerca, es el verbo traducido como ejiken en griego, que significa inminente. Que sea inminente quiere decir que podría ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Mateo capítulo 24, del 37 al 39, dice la lectura: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé al arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Pedro está poniendo en la mente de los creyentes: el fin se acerca y este fin es inminente. ¿Usted lo cree? ¿Usted entiende que el fin se va a acercar en algún momento y que esa venida de Cristo es inminente? Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El ladrón te avisa cuando va a entrar a tu casa. Te sorprende. Tú no tienes idea. Pero él sí se prepara. La venida de Cristo está preparada. Es inminente. Y eso está poniendo Pedro en el corazón de los creyentes. Entendemos nosotros que es cierto que ha pasado más de 2000 años desde la promesa del Señor. Y esta obviamente no se ha cumplido. Pero no cabe duda que es una promesa de Dios. Y al ser una promesa de Dios, es una verdad bíblica. Y al ser una verdad bíblica significa que en algún momento se va a cumplir. Va a llegar el tiempo de su cumplimiento. El Señor va a decir:
voy a buscar la iglesia. Entonces los apóstoles, con ese convencimiento, con esa convicción en su corazón, esperaban el regreso de su Señor, con una profunda convicción y con una profunda seguridad en la palabra que había sido empeñada, obviamente, por el Señor. Ese mismo pensamiento es el que debiéramos tener nosotros, de una profunda convicción, de una profunda seguridad de que Cristo viene y que su venida es completamente inminente, a buscar, obviamente, a su iglesia. Entonces nosotros, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Gloria a Dios. ¿Usted anhela la venida de Cristo? Hay veces cuando conversamos con hermanos o con personas agobiadas, cargadas, apesadumbradas por los problemas y las situaciones de este mundo, sale esa manifestación desde lo profundo de su corazón: anhelo que Cristo venga. Anhelo que Cristo venga. Anhelo estar en la presencia del Señor porque sé que toda lágrima se va a enjugar. Sé que ya no tendremos problemas, sé que ya no tendremos aflicciones. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más quebranto. Gozaremos de la paz de Dios y del amor de Dios continuamente. Anhelamos la venida del Señor. Anhelamos que el Señor venga por su iglesia, porque todo esto se acabará. Todas las aflicciones, todo el pecado, todo el mal llegará a su fin y estaremos obviamente con el Señor. Pedro dice: el fin se acerca y su venida es inminente. Es el pensamiento que está transmitiendo a los hermanos afligidos, a los hermanos angustiados. Pero Pedro necesita exhortar a estos hermanos y les tiene que decir: actúa en madurez con la mente de Cristo. El fin se acerca, ya todo se va a acabar, pero mientras tanto actúa con madurez. Colabora con todos aquellos que lo están pasando mal y que están viviendo tiempos de aflicción. Porque de esta manera sostenemos la fe de los débiles. Y usted me dice: ¿pero de dónde está sacando eso el pastor Jaime? Veamos, vamos a ir viendo cómo le está pidiendo Pedro a los hermanos actuar. Y si nosotros, y te pongo como tarea esto, ¿cómo lo hacemos práctico que el fin se acerca? Si Pedro no me está diciendo a mí, Pedro no me está hablando a mí, Pedro está poniendo palabras a aquellos que están siendo afligidos. ¿Cómo hacemos la hermenéutica entonces para nosotros? Bueno, tú como creyente, hermano, debes esperar pacientemente, es decir, perseverando, el ferviente regreso de Cristo, sabiendo que su venida es inminente. Esa es tu tarea, esa es tu labor. Persistir en las cosas del Señor, persistir en los frutos espirituales, crecer en el conocimiento de la palabra del Señor hasta que Él venga. Número 2, te dejo una tarea. Sigue colaborando en el crecimiento espiritual de tus hermanos. Sigue perseverando en ayudar a tus hermanos débiles en la fe o recién convertidos a transmitir que el Señor viene y que su venida es inminente. Sigue enseñando, sigue discipulando, sigue aconsejando la palabra del Señor. Y te doy otra tarea para el fin se acerca. Comparte el Evangelio. Así como algún día te llegó a ti las buenas nuevas de salvación, permite que otros tengan ese privilegio de escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Comparte el Evangelio de Jesucristo con todos aquellos que no lo conocen. Por ahí me dices: pastor, me cuesta, yo no lo sé. Invítalo a la iglesia. Nosotros nos encargamos. Aquí hay palabra. Ya sea desde este lugar o en los diferentes talleres o en una conversación mientras tomas el café, alguien le va a predicar de Cristo a esa persona que no conoce al Señor.
pero inquieta tu vida al servicio de la obra del Señor. El fin se acerca, hermanos. Es inminente. Es inminente. Y ahí tenemos una responsabilidad. Número 2, teniendo en mente que el fin se acerca, teniendo en mente que la venida de Cristo es inminente, ¿qué hacemos desde este momento hasta que Cristo venga? Pedro le dice a los hermanos, muestra madurez en tu andar. Así, claro, preciso. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo dice el texto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dice después? Sed, léalo por favor, prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, versículo 8 dice, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Ahí está el cómo. Ahí está la forma. Esta es la receta que Pedro está poniendo en la mente de estos hermanos. Es evidente que hay necesidad. Es evidente que se presentan los creyentes perseguidos, situaciones conflictivas. Es evidente que los hermanos lo están pasando mal. Quiero que pienses una cosa. Quiero que retrocedas miles de años atrás y pienses en estos hermanos que están siendo perseguidos. Y quiero que pienses cuáles son las necesidades que ellos están viviendo y están sufriendo. ¿Qué tipo de necesidades están teniendo? ¿Qué tipo de aflicciones están viviendo? Quiero que pienses cuáles son las necesidades de estos hermanos, atemorizados porque podrían ser quemados, atemorizados porque podían ser golpeados, atemorizados porque le quitaban todo. Quiero que pienses cuáles son las necesidades que ellos tienen. ¿Hay necesidades físicas? ¿Hay necesidades materiales? ¿Hay necesidades emocionales? ¿Hay necesidades espirituales? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Todos estos grupos de creyentes, hermanos, viven este tipo de necesidades. Tú no estás siendo perseguido. Nadie te va a quemar. Nadie te va a golpear. Pero tienes necesidades. Dígame sí o no. ¿De qué tipo? ¿Físicas? ¿Materiales? ¿Espirituales? ¿Emocionales? ¿No son las mismas necesidades, pero diferente el contexto? Pedro les dice a los hermanos, actúen maduramente cuando haya aflicción. Actúen piadosamente. Y comienza a decir, y comienza a entablar el cómo tú debes hacerlo. Quiero dejarte esto como recuerdo. Dios utiliza a sus hijos para bendecir a sus hijos. Quiero que esto lo guardes en tu mente y en tu corazón. Porque cuando hay una necesidad dentro de la iglesia, somos nosotros, la iglesia, los que vamos a ir supliendo esa necesidad conforme a lo que Dios nos ha ido dando. No pienses solamente en economía y en cosas materiales. Piensa en estas 4 necesidades que puse delante. Físicas, materiales, espirituales y emocionales. Dios utiliza a sus hijos para bendecir a sus hijos. ¿Qué es lo que pone Pedro sobre los hombros de estos hermanos? Compórtense piadosamente. Letra A, sed prudentes. Prudentes, sensatos, sanos de mente. La prudencia tiene que ver con la sensatez. Una persona que demuestra sensatez o prudencia es una persona que manifiesta cordura y buen juicio. Ya sea en sus acciones, en sus decisiones o en sus opiniones. Sea prudente, sea sensato.
Una persona prudente, sensata, es aquella que considera cuidadosamente las consecuencias de sus actos. Se guía obviamente por la fe y razón, evitando la impulsividad y actúa bajo el temor del Señor. Es decir, cuida sus palabras y sus acciones para no dañar al otro. Este es el mensaje de Pedro. Sean prudentes, chiquillos, hermanos, sean prudentes. Te invito a hacer un ejercicio espiritual. Viene un hombre con aflicción. Estamos en el tiempo de Pedro, ¿sí? No en el de ahora. Viene un hombre con aflicción, se encuentra con otro creyente y el afligido expone su problemática a este hermano. ¿Cómo debiera actuar este hermano que está escuchando al afligido? Según lo que hemos aprendido, con prudencia. Es decir, utiliza la prudencia, utiliza el buen juicio y este hermano lleva al afligido hacia Cristo y su palabra. Es que sabes que me vienen persiguiendo. No, pues es tu culpa. No, es prudente, es sensato y lo lleva a la palabra del Señor. Llevar a esa mente a actuar conforme a la voluntad de Dios y no que este hermano se vea enfrentado a tomar decisiones bajo sus emociones. ¿Estás entendiendo? Van a llegar personas a ti, hermano. Van a llegar personas a ti con aflicciones, con dolores, con quebranto, con necesidades. Empecemos entonces a hablar mal del otro. Empecemos no a mirar a Cristo. No. Sea prudente, sea sensato y lleve la aflicción del hermano a la palabra del Señor. ¿Entiende? Cuando nosotros comenzamos a actuar maduramente, comenzamos a proveer de la palabra del Señor a aquel hermano que está afligido. Debemos ser prudentes. Letra B. Sed de espíritu sobrio para la oración. El contexto que habla Pedro acerca de la sobriedad tiene que ver con la oración. Y en este caso se refiere a velad. ¿Qué versículo a usted se le viene a la mente con velar? ¿Tiene alguno por ahí? Ustedes que son hermanos bíblicos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es Mateo 26, 41. Mateo 24, 42 dice, por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Velad significa estar despierto, dedicarse a la oración, tener una mente activa, despejada y con ideas claras. Yo le pregunto a usted, ¿es para usted la oración una necesidad? ¿Sí o no? Sí, supongo que sí, ¿cierto? Debe ser una necesidad orar. Si para el creyente la oración es una necesidad, este creyente entiende que a través de la oración tiene una relación personal con el Señor. ¿Usted es bueno para quejarse o no? No me responda. No me responda. Lleve esas quejas a la oración. Usted está en un tiempo de tristeza o melancolía. Lleve eso a la oración. Usted está teniendo un problema que no es resuelto, una situación que lo acongoja día y noche. Llévelo a la oración. Un creyente adormecido en la oración, no vigilante, queda expuesto ante las acechanzas, artimañas, obviamente, de Satanás. Y dejas que todo el exterior comience a influenciar tu vida en vez de que Dios influencie tu vida a través de la oración.
Hagamos un ejercicio espiritual. Viene el hermano afligido, váyase por favor a los inicios de la iglesia, los hermanos perseguidos. Viene este hermano afligido, desesperado, angustiado, solicitando una ayuda y exponiendo su caso. El hermano recibe y lo escucha. ¿Cómo debiera actuar el hermano que está escuchando al afligido según esta enseñanza que está entregando Pedro? Velando por él, orando por él, estar despierto a la necesidad, guiarlo, acompañar a este hermano en la oración. Pero ojo, una oración bíblica, una oración que usted tenga las ideas claras para poder sostener a este hermano que lo está pasando mal. Esa es la forma que nosotros tenemos de orar. No pedir por pedir u orar por orar. Si hay una necesidad en un hermano, usted no la va a suplir. Dios lo puede guiar para suplir una necesidad, es cierto. Pero ¿quién va a suplir esa necesidad de adentro, desde el interior del ser? Es el Señor. Por eso es que es importante que nosotros, con ideas claras, con una mente activa, podamos transmitir a este hermano la palabra del Señor y llevarlo, obviamente, a la oración. Si hacemos este ejercicio espiritual y lo llevamos a la práctica de hoy día, ¿cómo yo entonces a través de la oración puedo ayudar a aquel hermano que está afligido y en necesidad? ¿Sabe que es tan simple? Pero requiere de algo. Requiere de su esfuerzo. Requiere de su responsabilidad. Requiere de su dedicación. Porque la carne es débil. Cada martes a las 20 horas, desde la comodidad de su casa, en un berger, en una cama, en un sillón, usted puede conectarse con un grupo de hermanos en oración. 20 horas. Todos los martes a través del Diario Mural ponemos a disposición de la iglesia entera, no de un grupo, no de un ministerio, de la iglesia en su totalidad, más de 250 personas, contactos que tenemos en el Diario Mural. Más de 250 contactos que pueden escuchar, participar de la oración en la comodidad de su casa. Es que, pastor, yo no me atrevo a orar en público. No se preocupe, no lo vamos a hacer, no lo van a hacer los hermanos de oración, orar. No se preocupe. Va a orar cuando usted esté dispuesto y preparado para orar. Ha habido una bendición que durante el mes de agosto en adelante un grupo de jóvenes mayores y menores de esta iglesia están participando activamente en la reunión de oración y damos gracias al Señor por ello. Otra forma, otra tarea pongo sobre sus hombros. Vele, hermano, esté atento a las oraciones del Diario Mural virtual, con ideas claras, porque cuando ponemos en el Diario Mural virtual, ora por este hermano, te decimos por qué orar. Pero la carne es débil. Sí, vamos a orar. Señor, listo. Recuerda que en una cama de hospital hay una necesidad. Hay un hermano que está afligido, que no está gozando hoy día como tú en esta congregación. Hay hermanos que están en sus casas porque no se pueden mover, no pueden estar aquí hoy día, no tienen el privilegio que tú y yo tenemos, porque están arrastrando una enfermedad quizás crónica. Pero nosotros estamos aquí gozándonos de la palabra del Señor. Después viene un cafecito, después viene la enseñanza bíblica familiar. Vela, esté atento por las necesidades de tus hermanos, de la familia de la fe. En el Diario Mural ponemos oraciones. Y te pedimos, tómate un tiempo de orar. Pero la carne es débil. Y no siempre lo hacemos.
Número 3, tarea para ti. Dijimos la oración de los martes, dijimos el diario mural. Vela, hermano, esté atento a este hermano que se te va a acercar hoy día quizás y te va a decir, tengo una petición de oración. ¿Puedes orar por mí? Es un privilegio que alguien se acerque y te diga, ¿puedes orar por mí? Porque está traspasando su necesidad. No le digas solamente estoy orando por ti. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo de orar. Tómate el tiempo de orar por tu hermano en necesidad, de orar por tu hermano en aflicción. Tómate el tiempo por el que no está acá hoy día gozándose de la palabra del Señor. Tómate el tiempo por el que quisiera estar, pero no puede. No porque no quiere, no porque su carne es débil, porque su condición obviamente no lo permite. Letra C, sed fervientes en amor, y el amor cubre multitud de pecados. ¿Entiende las tareas que Pedro está poniendo sobre sus hermanos? Sean prudentes, oren. Y ahora está hablando del amor, de un amor ferviente. La Biblia habla de amor, de diferentes tipos de amor. Del amor de Dios, del amor de los padres, del amor de los esposos. Pero acá habla del amor entre los hermanos. El creyente manifiesta amor porque es el amor de Dios que se ha derramado, obviamente, en ese corazón por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Qué maravilloso, hermanos. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Obviamente por tiempo no voy a profundizar en el amor, simplemente voy a poner en su mente que debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Pero Pedro habla esta idea de sed fervientes. Y sed ferviente significa o describe intensidad, esfuerzo, es un amor no condicionado. Se ama porque el amor de Dios está en este creyente salvo por la fe. Este creyente no ama por interés esperando algo a cambio. Este creyente no ama por egoísmo, simplemente ama porque el amor de Dios está en su ser. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Todo, absoluto. Hagamos el bien a todos. Pero fíjate la segunda parte del texto. Y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 10. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Quién compone la familia de la fe? Todos aquellos salvos por la gracia del Señor. Pero la segunda parte del texto dice, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor, hermanos, el amor puro, lleva frutos. Y lo va a entender. Cuando me puse a estudiar esta parte, pues el amor cubre multitud de pecados, tiene varias ideas en cuanto a su interpretación. Se establece que el amor de Dios cubre pecados. Lo hizo conmigo y lo hizo con usted. Se establece que el retorno de un creyente apartado y que se vuelve a Cristo cubre multitud de pecados. Porque es un hombre arrepentido que deja de pecar, deja su práctica de pecado para estar en sintonía y en una relación plena con Dios. Pero también se relaciona a hermanos creyentes que por amor pasan por alto las ofensas y otorgan el perdón o buscan el perdón y la reconciliación. Entendamos esto, y este es el ejercicio espiritual. Si bajo el amor de Dios derramado en tu corazón perdonas a alguien que te ofendió,
o pides perdón a alguien a quien tú ofendiste, ese amor que se manifiesta en el perdón y en la reconciliación, sin duda, será de libertad. Quitarás un peso en la persona ofendida o quitarás un peso de culpa en ti. Sea cual sea la interpretación de lo que yo he expuesto esta mañana, no cabe duda que es beneficioso para la persona. ¿Por qué? Porque con seguridad bíblica decimos que amar cubre multitud de pecados. Si nos vamos al contexto histórico, vayámonos al primer siglo, la primera iglesia. Los creyentes del primer siglo estuvieron expuestos a muchos tipos de conflictos, lo he dicho muchas veces, pruebas, acusaciones, injustas, murmuraciones, tantos problemas. Y dice el mandato que debían ser recibidos fervientes en amor. Es decir, que cuando un creyente se juntaba con otro creyente, aquel que venía en aflicción, el otro debía recibirlo con compasión, con un corazón perdonador, con un corazón dispuesto a poder ayudarlo. Hagamos otro ejercicio espiritual. Sin duda, usted tiene conflictos. Sin duda. Usted tiene conflictos con su jefe, con su cónyuge. Usted puede tener una diferencia con algún hermano de la congregación. Usted puede tener algún altercado con algún vecino. Usted tiene o va a tener o ya tuvo problemas y dificultades con alguien. Si nosotros llevamos este texto a nuestras vidas, y hago la siguiente pregunta: ¿cómo debiera actuar el hermano maduro en la fe para resolver este conflicto según el consejo del apóstol? Bueno, considerando la palabra del Señor. Y si no sé hacerlo, ¿qué es lo que hago? Busco consejo. Pero debo, con ferviente amor, otorgar el perdón y la reconciliación. Así se cubrirá multitud de pecados. Entonces te das cuenta que Pedro no solamente está hablando por hablar, sino que está poniendo tareas en los creyentes que debían actuar maduramente en todas las áreas, obviamente, de tu vida. Así como hemos hecho ejercicio espiritual, yo te doy una tarea en esta mañana. ¿Tienes algo pendiente con algún familiar, con algún hermano? ¿O alguien en particular que tengas que acercarte a él o a ella y otorgarle el perdón o pedirle perdón? Esa es la tarea. Porque el Señor busca el amor entre hermanos. La paz y la reconciliación debiera primar en nuestro andar. Porque diferencias obviamente vamos a tener. Letra D dice: sed hospitalarios. Cuando tú abres tu corazón a Cristo, obviamente también abres el corazón de servicio hacia los hermanos. Así como el amor cubre multitud de pecados, así también se manifiesta una actitud piadosa a través de ¿qué cosa? De la hospitalidad. La hospitalidad se ve reflejada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La ley exigía que los huérfanos, viudas y extranjeros no fueran afligidos y se les permitiera comer hasta saciarse. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 22, 21 y 22? Dice: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligiréis. El Nuevo Testamento también presenta la idea de ser hospitalarios. Y la palabra hospitalidad significa literalmente amor a los extranjeros. La hospitalidad es una virtud que es un mandato y que también se elogia. Jesús destaca el accionar de los creyentes que tenían a bien proveer comida, ropa y refugios a otros. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí.
Los creyentes perseguidos en el tiempo de Pedro, piense esto, no tenían dónde llegar, no tenían dónde pernoctar y se les hacía muy difícil incluso alimentarse. Por eso viene el mandato de ser hospedador. Y esto no solamente incluía en hospedar a la gente, sino que significaba tener una actitud generosa, manifestada, ¿cierto?, en amor, acompañado obviamente con un plato de comida, con proveerle calefacción, con proveerle lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Los creyentes debemos practicar el ser hospedadores. Dios dispuso y colocó en textos de la palabra del Señor, tanto en Timoteo como en Tito, dice el que anhela cierto obispado, pero es necesario que el que obispo sea, habla cierto de ser hospedador. 1 Timoteo 3, 2 y Tito 1, 8. Ese es un nuevo libro para que lo tengan ahí en mente. Pero este mandato también se puede transmitir a la iglesia. Veamos la práctica. Le doy una tarea. Hermano, invite a su casa. No estoy hablando de mí. Invite a su casa. Y con esa apertura de puerta, sirva una mesa. Pero ojo con lo que voy a decir. Una mesa que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Donde usted no solamente conozca a su hermano y a su familia, obviamente a quien está invitando, sino que sea una instancia para honrar el nombre de Cristo. Y no estoy hablando de comida, estoy hablando de un alimento espiritual. Abra las puertas de su casa a hermanos para que se edifiquen mutuamente, para que se fortalezcan mutuamente, para que se influencien mutuamente. Esa es la práctica que Pedro está diciendo a la iglesia. Número 3, usa tu don para edificar. Una vez que usted llegó a Cristo, el Espíritu Santo le proporcionó un don espiritual. ¿Sí? ¿Usted reconoce un don por lo menos en usted? Hubo un taller de dones, así que si no lo reconoce, no fue mal. Mínimo hay un don que el Señor le ha otorgado a usted para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno. 1 Corintios 12 es el contexto de dones, ¿ya? Es la enseñanza de dones. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es decir, el Espíritu Santo va a distribuir dones a la iglesia, a los hermanos, pero según su voluntad. La voluntad del Espíritu Santo, no la suya. No solamente Dios otorga el don, también lo pone a disposición de diferentes maneras en la iglesia. Y no solamente da el don, dispone el don, sino que también provee la fe necesaria para que usted ejerza el don. Es decir, si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 7, porque a cada uno de nosotros, la iglesia, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Otro ejemplo bíblico es Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La gracia me fue dada y Dios ha distribuido a cada uno. Cuando hablamos del don, entendemos, se nos ha enseñado, lo vemos a través de la palabra, que el don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos,
es decir, personas. Y Dios ha dispuesto, ¿cierto?, que este don sea usado. Según a cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros. El Espíritu Santo obviamente va a supervisar la distribución de los dones, los va a repartir como Él quiera, según la necesidad también que haya en la iglesia. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Tenemos un don, o la iglesia tiene un don. 1 Corintios 12 habla acerca de los dones. Hemos entendido que los distribuye el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice el 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Este versículo entrega dos cosas sumamente importantes. Primero, la manifestación del Espíritu. Cuando hablamos de la manifestación del Espíritu, no estamos hablando ni de profecías, ni de sanidades, ni de milagros o nuevas revelaciones de su palabra. Ni estamos hablando de manifestaciones místicas, sino que la manifestación del Espíritu Santo se da por tres cosas que son puntuales. Llevar frutos espirituales, Gálatas 5:22. Cumplir con obediencia el mandado del Señor. Es decir, si usted tiene el don de enseñanza, úselo. El Espíritu Santo se va a manifestar a través de ese don. Y desarrollar los dones dentro de la iglesia local. Y esta manifestación nos lleva a la segunda información importante de este versículo, que es para el bien común. Es decir, el don que Dios ha puesto en usted es para la edificación del otro, de la iglesia. ¿Entiende? El Espíritu Santo se va a manifestar en usted a través de sus frutos espirituales, de cumplir con obediencia a la palabra del Señor y desarrollar su don. Porque estas tres cosas va a ser beneficio, obviamente, para la iglesia. Dios utiliza a sus hijos para bendecir a sus hijos. Y ahí tiene algo práctico. Dios dispuso maestros, Dios dispuso apóstoles, Dios dispuso profetas, Dios dispuso pastores y evangelistas. Y nos dice el texto, úselos sirviendo los unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme significa de muchos colores, de muchas formas, multifacético. Es decir, que dos hermanos en esta congregación pueden tener el mismo don. Vamos a poner un ejemplo, el don de la enseñanza. ¿Lo ve usted reflejado en los talleres? Tenemos Yana, Maribí enseñando a las mujeres. Tenemos nuestro hermano Gerardo, Juan Carlos enseñando a los varones. Tenemos nuestro hermano Patricio y Patricio Carroza enseñando aquí abajo escatología. Don de enseñanza. Pero Dios da una mezcla única de gracia y fe, a cada uno de esos hermanos. No lo hacen de manera igual. Porque los hermanos dan a conocer su personalidad, su carácter, las habilidades de cada uno. ¿Para qué? Para poder transmitir la enseñanza del Señor a través, obviamente, del don. Úselo. Use el don que Dios le ha entregado. Segunda parte, el versículo 11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Voy a poner un término coloquial y lo va a entender. Pastelero a sus pasteles. Lo dice el texto. El que habla, que hable, conforme obviamente a las palabras de Dios. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces, cuando nosotros decimos pastelero a sus pasteles,
Si Dios lo ha dotado de dones, de habilidades, úselos, pero donde tiene que ser usado. Involúcrese con esfuerzo, con el conocimiento que Dios le ha provisto para potenciar el don que Dios le ha otorgado, y así se va a involucrar, ¿cierto?, en el crecimiento de los hermanos de la fe. Si nosotros llevamos esta enseñanza de los dones a nuestra iglesia local, los que han pasado por la enseñanza de la clase número 3, capacitar, ¿cómo la iglesia divide los dones? No estoy diciendo que uno es mejor que otro. Los dones de hablar y los dones de servir. Esa es la forma que nosotros clasificamos los dones. Dios proveyó el don. Dios proveyó el poder para ejercer el don. Y Dios proveyó la capacitación para el creyente. Entonces todo es para su gloria. Y en esta práctica que nosotros vemos en la Iglesia Bautista Villanueva, donde están los dones de hablar y los dones de ministrar o servir, es que hacemos la diferencia. Insisto, no es uno mejor que otro. En los dones de hablar está el don de enseñanza, de evangelismo, de exhortar y de profecía o proclamación. Entiéndase la profecía o proclamación como la capacidad de proclamar la verdad de la palabra de Dios, no de traer nuevas revelaciones, porque ya tenemos el canon cerrado, el texto está listo. Lo que tiene en sus manos, Biblia me refiero, esa es la palabra de Dios, en su totalidad. Y tenemos también los dones de ministrar o servir, pastorear, servir o ayuda, administrar o gobernar, dar, fe y misericordia. Esa es la lista de dones que nosotros trabajamos aquí en nuestra iglesia. Vamos a la parte práctica. Si usted tiene identificado su don, úselo. Si no tiene identificado su don, pídanos el taller de dones. Felices se lo vamos a pasar. Lea la lista de dones que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 10. 1 Corintios 12, versículo del 28 al 30. Romanos 12, versículos 6 y 8. Y Efesios 4, 11. Y por último, si usted es miembro y ha participado de la clase 2 del pastor Patricio, crecer, participe de la clase número 3, capacitar. Porque ahí obviamente se va a transmitir el don que usted puede tener. Fíjese bien, ¿cuál es la enseñanza o la aplicación que nosotros tenemos de lo que hemos hablado en esta mañana? Pedro pone en la mente de los creyentes: el fin se acerca. La venida de Cristo es inminente. Deseamos que Cristo venga pronto. Con eso en mente, Pedro está pidiendo una actitud piadosa. Muestren madurez en su andar. Acciones que sean prudentes, fervientes en amor, hospitalarios. Y también pide, ¿cierto?, que ministramos la vida de nuestros hermanos a través del don espiritual que el Señor les ha otorgado. Esa es la conclusión, hermanos. Es decir, hay tarea para la casa. Dios a usted le ha dispuesto un don. Úselo. Pero también tenga actitudes maduras, porque Cristo viene pronto. Oramos. Señor amado, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido de exhortación de tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella ciertamente nos sentimos edificados, bendecidos. Te damos gracias, Señor, porque como decíamos delante, tenemos el privilegio de ser exhortados por tu palabra, Señor. Bendecimos a aquellos hermanos que hoy día no pueden estar con nosotros por diferentes situaciones o necesidades de enfermedades, por ejemplo. Hay varios hermanos de nuestra congregación que están enfermos, Señor.
Actúa en bondad y misericordia, Señor, para que pronto puedan estar reunidos aquí con la familia de la fe. Guarda a todos nuestros hermanos que tuvieron la posibilidad de poder viajar a diferentes destinos, Señor, a pasar estas festividades, Señor, para que también lleguen con bien y puedan retomar las labores que tienen destinadas para esta semana, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, a esta familia de la fe también, te pedimos, Padre Celestial, que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas y que nos ayudes a actuar de manera madura durante esta semana y también utilizar el don o los dones que usted ha puesto en nuestras vidas para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias te damos y bendecimos tu nombre y lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.